Bien, muy buenas noches. Vamos a empezar esta disertación. En primer lugar, por supuesto, agradeciendo a los anfitriones. Primera vez que visito esta universidad. Gracias, licenciada Karina. Desde la dirección del Instituto de Neurociencias Cognitivas de la Gabriel René Moreno, pues quiero agradecer esta iniciativa. Y el tema por el cual yo he sido invitada a este congreso es el área precisamente de la neuropsicología, que es mi área de experticia. El puntero, si son tan gentiles. Aquí está. Ok, parece que es este. Sí. Bien, para hablar de lo que son las nuevas tendencias de intervención en la psicología clínica, lo primero que necesitamos nosotros pensar o de alguna manera tener muy focalizado en nuestro conocimiento es de qué se encarga la neuropsicología. Cuando pensamos en esta palabra, tal vez lo primero que viene a nuestra mente es neuropsicología debe ser lo más próximo a la medicina. Neuropsicología tiene que estar ligado con la precisamente neurología y evidentemente, la neuropsicología va a ser considerada una disciplina que relaciona estos dos campos de acción y de intervención. Por un lado, la neurología como el estudio de todo lo relacionado al sistema nervioso y muscular del ser humano, y por otro lado, la psicología como la ciencia que estudia el comportamiento humano y animal. Desde esa perspectiva, la neuropsicología en realidad va a ser entendida como el estudio de las relaciones normales y patológicas entre el cerebro, todo el sistema nervioso, tanto central como periférico, y el comportamiento entendido como aquello que permite que la persona piense, sienta y haga. Por tanto, la neuropsicología va a estar vinculada a estos dos aspectos. Hay hitos históricos que marcan el progreso y el avance de esto que llamamos la neuropsicología a nivel mundial. Y estos hitos los representamos en este embudo para que ustedes tengan una idea de cómo se interrelacionan estos elementos. Pues tenemos el desarrollo de lo que es la psicología cognitiva. Antes de que la psicología cognitiva se hubiera dado a conocer como una disciplina o un área dentro de la psicología tremendamente importante para el conocimiento de las formas de aprendizaje, de las maneras de apropiarnos del conocimiento del mundo, la verdad es que las áreas ligadas al estudio de esto que es las habilidades cognitivas, los procesos de aprendizaje, eran más limitadas dentro de la psicología. Una vez que la psicología plantea esta área que es la psicología cognitiva, nos comenzamos a preocupar por lo que es precisamente la investigación dentro de esta relación que decíamos hace un momento, normal y patológica entre el sistema nervioso y el comportamiento. Durante muchísimos años, yo diría más de los que podemos en realidad contar, la psicología ha sido muchas veces confundida con una ciencia de charlatanería. Yo diría que se creía que el psicólogo y el parapsicólogo de Lászár y Yandira, 7 fumadas poderosas, eran exactamente lo mismo. Entonces, cuando usted dijo en su casa tímidamente que vas a estudiar y contestó psicología, la gente lo miró mal. Lo miró porque encima usted, muchos de los que están aquí sentados, probablemente eran eximidos en matemáticas, física, química y no sé cuántas cosas más. Y entonces cuando dijeron lo que iban a estudiar, los miraron con cara de ¿qué? ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde te vas a meter? Pudiendo hacer ingeniería, derecho, medicina, pudiendo hacer carreras, entre comillitas, más serias. Este fue un legado que recibimos de una generación, evidentemente, yo no la juzgaría, diría que una generación que respondió a su tiempo, en el que el pensamiento, señores, no era un tema que se podía estudiar a través de
por ejemplo, una terapia como la que acaba de explicarnos el expositor que me antecede. El pensamiento, los traumas tenían que ver con emociones solamente internas, y aquí el concepto inicial de psicología como estudio del alma. Pero hoy en día sabemos que esta alma no es algo que podemos poner en nuestra mano como este control, y que el alma no es algo que podemos a pedido solicitarse, materialice. Y entonces entramos en un momento histórico de la psicología donde estamos intentando demostrar que todo cuanto decimos tiene un correlato fisiológico, no surge de la nada, ni aparece ni desaparece de la nada, sino que responde al propio organismo nuestro. Por tanto, las tecnologías van a estar tremendamente implicadas en este concepto. Fíjense que el otro día estábamos nosotros en el instituto pensando de qué manera íbamos, por ejemplo, a abordar un estudio que estamos haciendo con niños preescolares bajo las metodologías que hace 20 años funcionaban y que hoy no funcionan más. ¿Por qué? Porque los juegos de los niños ya no son los mismos juegos de hace 20 años. Porque lo que un niño preguntaba hace 20 años no es lo que un niño pregunta hoy. Porque los juegos a los que los niños tienen acceso el día de hoy no son los juegos que ustedes jugaron, menos los que jugué yo hace 200 años aproximadamente. Por tanto, si yo dijera, vamos a jugar pata a pata, ¿quiénes me siguen, digamos? 1, 2, 3, 4, 5 personas en este, 6 más, ya. Si les digo hula hula, a ver, ahorita, campeonato de hula hula, 20 tendrían el movimiento sexy de la hula hula. Los otros, hula hula con el dedo gordo. Porque claro, esto es hula hula también, pues señores, por favor, chatear no es fácil, es una tarea compleja, pero es una tarea acorde a un momento histórico y a una generación. De aquí surgen, y ahora sí le tiramos pelota al tema de los millennials. ¿Quiénes son millennials en este salón? ¿Quiénes son Y? ¿Quiénes son Z1? Hasta ahí creo que llegamos. Los Z2 no están todavía en este salón, pienso. ¿Quiénes son X? Algunos me dirán, ¿de qué cosa está hablando? ¿No? De las últimas letras del abecedario. No, estoy hablando de las generaciones que están siendo identificadas. Y que están siendo identificadas para demostrarnos a nosotros los psicólogos que no podemos tratar a un niño de hoy como a un niño hace 20 años. Pero tampoco podemos tratar a un adulto mayor de hoy como un adulto mayor de hace 20 años. Entonces, esta neuropsicología va a sacar además distintas áreas en su interior. Una de ellas es la que me trae esta noche ante ustedes, la neuropsicología clínica, pero no es la única. Tenemos la neuropsicología educativa, la neuropsicología transcultural y la neuropsicología forense, entre las más estudiadas en la actualidad. Veamos qué modalidades tenemos en neuropsicología. Vamos a tener 2 grandes modalidades. La primera es la modalidad básica, que va a ser la que va a estudiar esta relación esencial entre lo que se denominaba el cerebro y la mente. Dentro de esta relación, esta neuropsicología básica contempla lo que en unos momentos más vamos a ver como las áreas sobre las cuales trabaja y que tiene que ver con la relación entre el cerebro y la mente sin daño cerebral. Mientras que la neuropsicología clínica va a abarcar ya el estudio de todos los procesos vinculados a la existencia material de un daño en el sistema nervioso. ¿Por qué les digo esto? No es lo mismo que yo, porque tengo hábitos deficientes de estudio o porque tengo
un comportamiento de baja concentración no logre recordar las reglas ortográficas, en cuyo caso tendré una disgrafia, aquello producto de un asalto, de una caída, de un accidente automovilístico, sufre una lesión cerebral y como consecuencia desarrolle una agrafia. El prefijo a va a suponer pérdida. Y si es pérdida, quiere decir que hay lesión. Pero el prefijo dis supone dificultad. Y eso quiere decir que la persona no está pudiendo hacer las cosas en ese momento en su desarrollo. Pues trabajamos en ambos aspectos. En la neuropsicología básica, trabajamos primero con lo que es aquello que no tiene lesión cerebral, y en la neuropsicología clínica ya estamos hablando de la repercusión de un daño. ¿Cómo lo conceptualizamos? Neuropsicología es un término que ha salido a la luz en 1913 en un evento en el Hospital Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos. Ha sido planteado por un señor que se llamaba William Osler y que presenta este término justamente en un congreso en este hospital. Pero es muchos años después, les estoy planteando en 1986, cuando un autor, en este caso una mujer además, la doctora Lesak, populariza y da a conocer este término de la neuropsicología clínica. No lo acuñó ella, pero es una de las mujeres científicas más importantes que hemos tenido. ¿Qué nos dice ella como definición? La conceptualización más aceptada actualmente de neuropsicología clínica se refiere a la misma como una ciencia que se ocupa de la evaluación, el estudio en general de la expresión comportamental de la disfunción cerebral. ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¿Qué quiere decir? A ver, expresión comportamental de la disfunción cerebral. Cuando la disfunción cerebral se produce como consecuencia de una lesión cerebral, se va a permanecer manifestando, se va a manifestar permanentemente a través del comportamiento. Ya la lesión no va a tener una manifestación solo física, es decir, en ese momento sí, si hay una neurocirugía, va a haber, por ejemplo, un retiro del cabello de la persona, pero el cabello crece. Es que la herida que tenía en el cráneo, pero esa herida cierra. ¿Cuál es el problema? Que después de que se hace esa cirugía, después de que este paciente es dado de alta en un hospital, la manifestación de la lesión va a permanecer el resto de su vida, pero en formas comportamentales. Es ahí donde radica la gran importancia. Veamos que la observación en los casos de lesiones cerebrales va a ser fundamental y hay un elemento tremendamente importante que tiene que ver con lo que se denomina la recuperación espontánea del cerebro. A ver, si no yo, alguien aquí, que está aquí, porque si digo yo por ahí me pasa, ¿no ve? Aquí nomás. Alguien aquí, por si acaso no hay madera, pero como si fuera. Alguien aquí sufre una caída, rueda estas gradas, el alguien, no yo, alguien rueda las gradas, y recibe como consecuencia de esto un golpe en la zona occipital, en el lóbulo occipital del cerebro, y como consecuencia de esto queda inconsciente. ¿En cuánto tiempo creen ustedes que deberíamos intentar evaluar a esta persona? ¿Cuánto tiempo? ¿Inmediatamente? ¿Sí? ¿Otra posición? ¿En un día? ¿2 días? ¿2 días? 3 días, a la 1, 3 días a las no. Ya. ¿Alguien más? ¿Cuánto tiempo? Yo esperaría 3 meses.
¿Qué? Sí, 3 meses. ¿Por qué? Porque existe lo que se denomina una recuperación espontánea del cerebro. Durante esos 3 meses, las evaluaciones que nosotros pudiéramos tomar podrían arrojarnos falsos positivos. ¿Qué quiere decir? Este cerebro, como cualquier parte de nuestro cuerpo, en ese momento ha sido afectado. Necesitamos, en una pierna, en un pie, necesitaríamos que deshinche, ¿cierto? Necesitaríamos ponerle hielo, ¿cierto? Necesitaríamos, si fuera una herida en la piel, ponerle la membrana del huevo, ¿cierto? Si no es Psychiatricure, que es mucho más caro. Pero necesitaríamos esperar un tiempo para que haya una recuperación espontánea. Pues lo mismo pasa con el cerebro. Por eso es que cuando una persona sufre este tipo de situaciones y a ustedes los llaman a evaluar, ustedes siempre tienen que poner al momento, no sé si lo vieron en reportes, al momento el paciente, por ejemplo, se encuentra desorientado. Lo que quiere decir que el momento que fue evaluado puede haber tenido todavía la consecuencia de la afectación. Estos criterios sí son importantes porque en la psicología clínica es muy relevante la observación de la evolución de los casos. ¿Qué permite la neuropsicología clínica? Yo lo sintetizaría diciendo que la neuropsicología clínica permite en primer lugar el diagnóstico diferencial. ¿Qué es el diagnóstico diferencial? No se atropellen, no se atropellen. ¿Qué es el diagnóstico diferencial? La manera a través de la cual, en base a indicadores, signos, síntomas y organización de síndromes, podemos decir que esta presentación patológica de una persona es A y no es B. Porque hemos establecido que para que sea A debe tener 1, 2, 3 y 4. Para que sea B tendrá 5, 6, 7 y 8. Pero no es tan fácil. Suele ser que para A es 2, 4, 6 y para B es 1, 2, 3, 4, 5, 6. A la chutas, 3 números iguales. ¿Qué hacemos? Debemos buscar la presencia del 1, 3 y 5 que no estaban en el diagnóstico de A. Para esto nos sirve la neuropsicología clínica. El neuropsicólogo clínico debe conocer las características clínicas y las manifestaciones de los trastornos. Es importante que nosotros sepamos que aunque desde el enfoque localizacionista, en nuestro cerebro, el cerebro funciona evidentemente como un todo, y el asociacionismo así lo plantea, pero el localizacionismo nos dice de que hay áreas específicas para determinadas funciones. Sin embargo, no podemos desconocer la dinámica de la relación de toda esta estructura que llamamos no solo encéfalo, sino sistema nervioso. Debemos entrelazar o relacionar todos los elementos al momento de hacer, 1, la hipótesis diagnóstica y 2, el registro de los elementos que nos permiten llegar a ese diagnóstico. Un psicólogo clínico va a utilizar herramientas, pero las herramientas no son la propia evaluación. Cuando hablamos de la evaluación, forzosamente nos estamos refiriendo a un proceso complejo en el que empezamos con información relevante del paciente y tenemos una grafiquita en un momento más, y que utilizamos las herramientas. Esto es importante reconocer dentro del diagnóstico. Para el diagnóstico el paso 1 es la evaluación, pero la evaluación no supone la administración de pruebas. La evaluación utiliza la administración de pruebas para poder aterrizar de mejor manera en el diagnóstico.
Veamos cómo trabajamos con lo que son los síndromes neuropsicológicos. Vamos a tener, lo que decíamos hace un momento, cuando hablamos de síndromes neuropsicológicos, en primer lugar decimos que en neuropsicología no hay, no existe ni existirá una enfermedad neuropsicológica. ¿Por qué no hay enfermedad neuropsicológica? Si hay enfermedad neurológica, cardiológica, traumatológica, ¿por qué no neuropsicológica? Porque la neuropsicología trabaja con la consecuencia de la enfermedad, no con la enfermedad. Esta es la razón por la que el profesional psicólogo puede ser y sería muy adecuado que fuera neuropsicólogo. No es él el que trata la enfermedad. La enfermedad puede ser la epilepsia, puede ser la neurocisticercosis, puede ser la demencia, en su forma, por ejemplo, Alzheimer, que es la más común, podría ser el autismo, podría ser un síndrome de Down. Con la enfermedad no trabaja el neuropsicólogo, trabaja con el síndrome. ¿Y qué define un síndrome? Un conjunto de signos y de síntomas, que en este caso en particular son la consecuencia de la enfermedad. Funciones básicas entonces del neuropsicólogo van a ser 3. Por un lado, vamos a estar muy abocados a lo que es identificar, describir y cuantificar evidentemente los déficits presentes en una persona. La tarea de identificación, de descripción y de cuantificación son tareas distintas, pero a la vez son tareas correlacionadas. No identificamos para nada, identificamos porque una vez identificado, el procedimiento siguiente es la descripción. Y después de la descripción, el procedimiento siguiente va a ser la medida, tanto a través de la cualificación como de la cuantificación. Cuando hablamos de avances en neuropsicología, vamos a tener que pensar que la neuropsicología ha pasado de la utilización de instrumentos de papel a la utilización de instrumentos tecnológicos. Y para esto voy a usar unos minutos para mostrarles lo que se está haciendo en otras partes del mundo. He elegido España para mostrarles qué es lo que ocurre a nivel de investigación y formación de profesionales como ustedes en el área de la neuropsicología y la intervención neuropsicológica. En el programa de hoy queremos hablar de un concepto que seguro que desde casa muchos habrán oído, la neurociencia, que viene a decir como los distintos puntos de vista científicos que estudian el cerebro. Hoy queremos pararnos en uno muy importante para las personas, como es la neuropsicología, y sobre todo en los adolescentes, cómo explica mucho de los patrones de comportamiento que tienen o tenemos. Para ello acudimos al centro SMILE y a la neuropsicóloga Tania Mondejar para que nos puedas explicar un poco todo esto tan complejo, ¿no? Sí, hola. Vamos a hablar, si quieres, un poco a nivel general de qué es la neurociencia y luego ya aterrizamos un poco en el cerebro adolescente, que es tan complicado. El neurociencia abarca muchísimo, ¿no? Cuéntanos. Las neurociencias engloban todas las ciencias que estudian el funcionamiento cerebral desde diferentes puntos, ¿vale? Metemos disciplinas como la biología, la química, la genética o la medicina, en este caso la psicología, la rama más neuropsicológica, y otras como la informática. ¿Cómo aplicamos esto a los adolescentes o cómo nace un poco todo esto? Claro, nosotros la filosofía que llevamos y un poco la forma de trabajo que tenemos es que si sabemos cómo funciona el cerebro y su funcionamiento cerebral y el desarrollo evolutivo en el que está, podemos inferir que hay conductas prototípicas que se llevan a cabo. Eso es algo común en todos los seres humanos
Y en este caso, en la adolescencia, es verdad que hay muchas conductas que están llevando los chavales que tienen explicación según el desarrollo evolutivo que tiene su cerebro. O sea, que muchos padres de casa estarán desesperados por qué hace esto mi hijo, por qué actúa así, y esto tiene explicación y además evoluciona como evoluciona la vida, ¿no? Sí, mira, en la adolescencia lo primero vamos a poner más o menos la edad cronológica es a partir de los 12 años, más o menos, aunque depende mucho de cada persona, y ahora últimamente se está viendo que dura incluso hasta los 30 años, porque es verdad que hay procesos que siguen cambiando. Características comunes de todos los chavales, que los padres las verán reflejadas en sus hijos, pues el tema de que duermen un montón, pero se acuestan muy tarde, de que están cansados o que cambian de emoción, de repente por la mañana se levantan contentos y al rato le dices cualquier cosa y están que parece que muerden. El tema de que si el físico, las emociones, la autoestima, los problemas académicos, todo esto tiene explicación porque el desarrollo en el cerebro hay muchos cambios en ese momento que se reproducen y se ven en las conductas que llevan. Entonces podemos decir que a través de la neuropsicología podemos entender el cerebro de las personas adolescentes, ¿no? Sí, podemos entender el cerebro vamos, en la evolución de todo el mundo, de todas las personas, pero en los adolescentes sí es verdad que las partes que más llaman la atención o que están más en desarrollo es la parte más de la amígdala, que es el tema de las emociones, el tema de las recompensas y los premios. Muchas veces es que no han visto que hay un peligro, porque de verdad no están pendientes de qué va a pasar por el camino, sino de la recompensa es esta, entonces yo ya directamente voy a la recompensa y no sé si hay peligros o no hay peligros, por eso llevan algunas conductas que desde los mayores o desde la gente un poco más adulta podemos ver que es que inconsciente que no se ha dado cuenta. Es que es verdad que tiene más peso, en este caso la recompensa tiene más peso que el camino que lleve o porque cómo lo consiga. A todas estas deducciones se llegan de alguna forma, ¿no? Claro, esto es pues, estudiando el funcionamiento se ve pues, que en el Ahí ustedes podían ver que en realidad lo que mostramos es un laboratorio. El video dura mucho más tiempo, pero ahí se ven todas las tecnologías que se están desarrollando en la actividad. En la actualidad se usan los iPads, los tablets, se utiliza no solamente el computador, se utilizan los juegos a los que los jóvenes y los niños están expuestos, los juegos de video. La utilización de la realidad virtual como una manera para regularizar o normalizar ciertos comportamientos ligados a niños o a jovencitos que tienen deficiencia en lo que es los niveles de atención, que presentan hiperactividad, y también en poblaciones adultas mayores. Fíjense que cuando hablamos de las áreas de competencia, pues la neuropsicología va a trabajar tanto en el área infantil con fundamentalmente problemas del neurodesarrollo, como en el área del adulto en cuanto a lo que son afecciones cognitivas procedentes de la presencia de daño cerebral, y también en las etapas adultas mayores, donde vamos a encontrar como primer enemigo a lo que son los trastornos neurocognitivos, antiguamente llamadas las demencias, y que hoy cobran una relevancia fundamental. El 29 de mayo hemos celebrado el recordatorio de lo que ha sido la promulgación de la primera ley en América Latina de protección a personas con Alzheimer y otras demencias. Esta ley se ha promulgado el 29 de mayo del 2009. Estamos en 2019, 10 años después. Esta ley no se ha puesto en vigencia, existe, pero no está vigente. Y hemos pedido la ayuda de la comunidad para comenzar a sensibilizar al gobierno, porque Bolivia va a presentar un 447% de incrementos en caso de demencias para el año 2050. 447. Señores, las tasas de natalidad están bajando y la esperanza de vida se está incrementando. Pregunto, ¿con qué población van a trabajar ustedes, futuros psicólogos? ¿Niños? No. Muy probablemente con población adulta mayor. Bien, veamos cómo son las áreas de activación clínica. Por un lado tenemos en el
espacio de evaluación lo que son la evaluación de las dificultades. En esta evaluación de dificultades nos vamos a abocar a lo que son los procesos de aprendizaje y las habilidades cognitivas, pero también trabajamos en evaluación en lo que es el daño cerebral. Y en el daño cerebral vamos a trabajar sobre lo que son los síndromes, clásicamente las afasias, pérdida de la capacidad para el uso y manejo del lenguaje, agnosias, pérdida de la capacidad para el uso y manejo de las percepciones, y apraxias, pérdida de la capacidad para el uso y manejo de movimientos. Pero además trabajamos fundamentalmente de la mano de la evaluación en la rehabilitación. No tiene sentido, señores, el trabajo neuropsicológico que no esté destinado a la rehabilitación. No tiene sentido evaluar y diagnosticar a una persona si no se abre una alternativa de intervención para ella. Porque en neuropsicología, a diferencia de muchas otras patologías, no existen medidas caseras. Cuando usted va a su casa y dice, me han dicho que tengo neumonía, su abuelita, el primo, el chico de su hermana, viene y le dice, yo cuando tuve, o cuando un familiar tuvo, o en mis tiempos, en mi casa se trataba así, caldo de gallina, cebo de no sé qué cosa, huevo de no sé quién, ¿no? Y son medidas caseras. Algunas funcionan, otras no, pero por lo menos existen. Cuando usted llega a su casa y dice, tengo una fascia transcortical motora, yo quiero saber qué abuelita va a salir ahí, qué chico de la hermana, no sé. Se lo van a mirar y le van a decir, ni modo, viejo. O sea, listo. Entonces, saber que uno tiene una fascia transcortical motora no sirve de nada si no hay una alternativa de rehabilitación. Por tanto, la rehabilitación además va a trabajar en lo que es la intervención y el seguimiento sobre lo que son pérdidas definitivas de funciones, como en el caso de lesiones cerebrales severas, pérdidas temporales de funciones neuropsicológicas, como el caso que comentaba de la persona aquí que se caía y que tenía una lesión, pero que en un lapso de 3, 6 meses, 1 año, es capaz de recuperar nuevamente todas sus habilidades. Las funciones de la neuropsicología clínica entonces van a ser la prevención a través de lo que llamamos la neuroeducación, la detección a través de lo que son las pruebas de screening, el diagnóstico a través de lo que son las historias neuropsicológicas, la evaluación del caso y la aplicación de instrumentos. Fíjense que lo hemos puesto como tercer punto. Aplicación de instrumentos. No es el único ni es el principal, es una herramienta. La intervención en cuanto a lo que son recursos habituales, porque hay con quienes vamos a poder trabajar con recursos tecnológicos, como dice la diapositiva en su segundo lugar, pero muchas otras poblaciones en las que no vamos a poder aplicar la tecnología. Cuando estamos trabajando con comunidades, por ejemplo, rurales, yo me pregunto cuántos de ustedes se creen capaces de atender casos en provincia. Levanten la mano los que creen que lo pueden hacer. Yo no la levanto porque no creo que lo pueda hacer. Y les explico por qué. Todo el simbolismo, la creencia, la forma de vida de las personas pueden hacer posible que nosotros comprendamos y dirijamos de alguna manera la resolución de sus problemas. Pero si no conocemos ese medio ambiente y no somos parte de la comprensión de ese medio ambiente, no lo podemos hacer, señores. Ustedes tal vez aquí, y si yo hiciera la pregunta, a ver, ¿cuál de las señoritas de aquí quedaría tranquila si su novio, su esposo, su compañero la bofetea?
¿Cuál quedaría tranquila? Creo que están siendo honestas en no levantar ninguna la mano. Pero si estuviéramos en una comunidad rural, probablemente algunas de las señoritas y las mujeres presentes levantarían la mano, no porque esté bien o esté mal, sino por el contexto. Por eso hoy en día la prevención de la violencia no parte, señores, solamente de la ley. Debe partir de la comprensión de la cultura y la educación de la cultura. En ninguna parte, señores, dice que lo cultural es inamovible. Dice que lo cultural es lo que se practica. No dice que es inamovible. Sí, pero ¿cómo hace 500 años usaban abarcas? Es que no había pues manaco, no había Puma, no había Adidas. Ahora ya hay. Y no significa forzosamente un proceso de alienación. Estamos hablando de que hay tecnologías que se van a poder utilizar y otros recursos habituales que van a tener que utilizarse para lograr mismos resultados. Finalmente, el seguimiento, que desde la neuropsicología no se hace solo al paciente. El seguimiento se hace al paciente, al cuidador y a la familia. Los 3 elementos. Yo voy a terminar con un video que también es cortito, es más corto que el otro, pero quiero que le presten principal atención. Este video, que es una grabación que se hizo con un actor famoso, nos muestra con claridad cuál puede ser el avance de las neurociencias y la neuropsicología en el estudio y la prevención del comportamiento anómalo en el mundo. Le he pedido a Kent Keel, el neurólogo que estudia a los psicópatas, encontrarnos de nuevo. Quiero saber si sus escaneos cerebrales nos dan un modo de combatir el mal. Siempre aceptamos el mal como lo que es, solo está, nada podemos hacer al respecto. Pero estos escaneos cerebrales podrían ser usados tal vez para interceptar a algunos jóvenes antes de que lleguen a todo esto. Yo creo que sí. Cuando entendemos los sistemas del cerebro que son diferentes en personas que cometen estos crímenes, nos da la oportunidad de desarrollar un tratamiento para eso. Es como si yo me lesiono el brazo y entonces este músculo se atrofia, igual que ciertas zonas del cerebro se atrofian. Yo podría desarrollar un programa de tratamiento que remedie esa atrofia y la arregle. ¿Y como a qué rango de edad crees tú, como experto, que tendrías que empezar a buscar? Después del tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook en los Estados Unidos, nos pidieron los padres que perdieron a sus hijos ahí hacer ese estudio para analizar el cerebro de los niños que estudiamos que mataron a otras personas contra niños en prisión que no lo hicieron. Y cuando hicimos ese análisis no estaba seguro de que halláramos algo diferente, pero sí fue así. Ciertas áreas de los lóbulos temporales, las áreas emocionales del cerebro, estaban poco desarrolladas. No habían alcanzado un desarrollo normal. Cuando dices niños, ¿de qué hablas? ¿Te 14, refieres? 15, 16, sí. Con esos niños trabajábamos. Por desgracia, esos niños mataron como a 16 personas. La neurociencia hoy es como de 10, 11, 12. Creemos que podríamos ayudar a identificar y separar niños con problemas contra niños que solo son destructivos y se les quitará al crecer. Si fueras un juez y quisieras saber, ¿es un niño de alto riesgo o un niño de bajo riesgo? Podemos decir es uno de alto riesgo. Ahora tenemos una herramienta que puede ayudarnos a entender o a predecir el peor tipo de cosas que todos queremos prevenir, un homicidio, la muerte. Lo que en verdad queremos poder hacer es ser mejores en la predicción. Y después eso nos ayudará a ser mejores en la prevención. Le he pedido a Kent Keel, el neurólogo. Como ustedes pueden ver, y con esto cierro, para poder prevenir debemos ser capaces de predecir. Y la predicción no va a ser en base a 7 fumadas poderosas, la borra del café, la mano de la persona, el blanco de los ojos, el sucio de los dientes. La predicción va a ser posible gracias a estudios y necesitamos poner a Bolivia en el mapa. Tenemos, y le he pedido a la licenciada Karina que me permita comentarles, tenemos para el mes de octubre el Congreso Latinoamericano de Neuropsicología en Lima, Perú. Una delegación boliviana está viajando
jóvenes como ustedes están presentando trabajos de investigación. La delegación boliviana está viajando con 18 propuestas estudiantiles. Personas como ustedes deben comenzar a investigar. Licenciada, hoy en día, para lograr que los jóvenes consigan las becas posgrado, necesitamos que ellos acrediten artículos científicos, señores. Aquellos de ustedes que piensen hacer una maestría, un doctorado fuera del país, van a tener que mostrar artículos científicos. Entonces, a ponerse a escribir con sus profesores, con sus docentes, que los van a guiar para hacer esta labor. Muchísimas gracias por haberme escuchado y por la invitación.